4 expositores. Los 4 expositores están empapados del tema. Este puede ser religioso, filosófico, médico, bueno, etcétera. Recuerdo que hasta para delinquir saben hacer conferencias. Cuando usted los ve reuniditos allí, hay 1 o 2 que están diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de acá, vamos a ir a tal lugar. Mire, eso es una conferencia delictiva, pero es conferencia. Entonces, en las conferencias siempre se van a hablar de un tema conocido. Y lo que hacen en las conferencias es como darte las pautas. Si vamos a hablar de medicina, bueno, vamos a hablar solo de lo que tiene que ver con el órgano del corazón. Entonces, hablamos del corazón, de las arterias, bueno, los médicos saben de especializados en alguna rama específica. Están los cardiólogos, entonces los cardiólogos van a hablar, estos conferencistas saben de corazón, van a hablar de corazón. De pronto van a involucrar otros órganos, sí, pero ¿dónde va a ser la idea central? El corazón. Todo se va a centrar en esa temática, el corazón. ¿Qué más existe en las conferencias? El objetivo principal que les dije el día de ayer. El objetivo es dar a conocer un tema que lo conocemos, pero vamos a ir desarrollándolo en diferentes etapas o ámbitos. Como yo les decía, si vamos a hablar los cardiólogos de corazón, los nuevos implantes que se están dando, las nuevas operaciones, que si los catéteres, bueno, eso ya los médicos, porque yo no entiendo nada. Si yo hablo en mi área, mi profesión, que es la docencia, todo lo que estamos viviendo ahora, que cómo vamos a evaluar a los estudiantes por medio del portafolio, y hasta a ustedes les interesa también esa área para saber pues, cómo se va a trabajar ahora el segundo trimestre. Entonces, nos invitan, ¿verdad?, a personas que conozcan más del tema sobre cómo evaluar a los estudiantes en este nuevo trimestre. Existen tipos de conferencias, las magistrales, que son esas donde la persona sabe de casi todo. Entonces, pueden hablar de varios temas, pero esta persona que está frente a las conferencias deben tener un conocimiento pleno de lo que van a hablar. No es que medio por ahí como que sé, porque también el auditorio es conocedor. Conferencias dialogadas donde hay un intercambio, hacen pausas, preguntas, respuestas. Decían que las conferencias también de prensa, que es la que nosotros vemos cuando determinado artista, ¿verdad? Un artista va a llegar al Ecuador y el artista rápidamente hace una conferencia de prensa, todos los medios van, tienen sus preguntas van, preguntas vienen, entonces es una conferencia de prensa. La conferencia científica ya tiene que ver en el ámbito de la ciencia, los avances, etcétera. Y las videoconferencias, que son las que se hacen así como nosotros a través de Zoom, Skype, el Team y tantos otros que ahora se puede hacer otros medios tecnológicos, como yo les digo, las TICs. Entonces, las TICs las utilizamos en las videoconferencias. Asimismo, yo no me voy a sentar a ver una videoconferencia en la cual me voy a hablar de medicina o de ingeniería porque yo no tengo ni la más remota idea. Así que yo voy a ver una videoconferencia en la cual yo pueda entender. Y aquí está cada uno de los conceptos que nos dio Orrala y que ya se los acabo de explicar rápidamente. Y vienen las preguntitas. Preguntitas. Y se las voy a hacer yo, ¿ya? Les abro el audio. Muy bien, Orrala. Específico y muy... como muy corto, cada uno fue lo que tenía que ser, no que te extendiste, ni hiciste que yo digo los testamentos, las palabras claves, muy bien. Pero sí, por favor, les pediría a la próxima que hagan un organizador gráfico. Entonces ya para la próxima, como yo les he enseñado, háganse unos organizadores gráficos para que no se vea tanta letra. Y está bonito el diseño, también me gustó de las flores. Bueno, primera pregunta, ¿qué es la conferencia? ¿Sí? Y en esta oportunidad les dejo que ustedes libremente levanten la manito y me digan, hermana, recuerde que hay un casillero que es participación en clase y ese les va a valer para el final del trimestre. Ya nos faltan poco, para ya mismo están en primero de bachillerato, así no lo crean, ya están, los que ya tuvieron excelente nota este trimestre, ya tienen un pie en primero de bachillerato. Vamos a Caicedo. Cuéntanos, Caicedo, ¿qué es una conferencia?
Una conferencia. O sea, como dijo, como, como dijo Rala, o sea, que se la podría hacer por vía Zoom. O sea, eran reuniones que se la podrían hacer por vía Zoom, Skype y otras aplicaciones más. Básicamente, como dice Caicedo, es una reunión. ¿Qué más podríamos decir? Que es una conferencia. Y esta pregunta va direccionada para Carranza. ¿Qué es una conferencia? Carranza, ya te me fuiste. Ya, hermano, aquí estoy. ¿Qué es una conferencia, hijo? Forma de comunicación, conversación sobre un tema ante un público científico, político, médico y conferencista. Así es, Carranza, esa es la respuesta. 3 tipos de conferencias. Y esta pregunta se la voy a hacer a Kevin Bajaña. Kevin, abre por favor. Magistral, diálogo y científico. Así es, de diálogo. Siguiente pregunta. ¿Por cuántas personas está dirigida una conferencia? Acuérdense que yo desde ayer les estoy diciendo máximo deben tener, pero hay algunas donde solo, y lo dijo Rala, hay conferencias en las cuales cuántas personas deben haber. Esta preguntita es para Velázquez. Deberían tener abierto el audio porque no se los he cerrado. Velázquez. Velázquez, no sé por qué tiene apagada la cámara. El que tiene aquí apagada la cámara significa que usted no está en clase. Y entonces voy a tener que sacarlo. Yo ya le he dicho, usted debe estar en clase con la cámara encendida en su cuadernito y plumita a la mano. Ya le hice la pregunta a Velázquez. ¿Cuántas personas deben ser las conferencistas? Sigue apagada su cámara, Velázquez, y usted sí tiene buena la cámara porque ya antes estuvo encendida. Recuerde que yo lo retiro de la clase. Usted tiene que estar con la cámara encendida y tomando nota de lo que se explica. Bueno, no contestó el estudiante, vamos a hacerle la misma pregunta a Cano. ¿Cuántas personas pueden dirigir una 4. conferencia? Mínimo y máximo. 4. Ese es como máximo, Cano. ¿Qué? ¿Qué 3? ¿Qué? ¡Toma, rápido! Ya. Dice 4. Y como mínimo, ¿cuántas deberían ser? A ver, vamos a ver. Mínimo, ¿cuánto? Eso lo dijo Rala. Tómala. Mínimo no eran 2. Abre el audio. Tómala, tienes abierto el audio. Entre 2, mínimo 2.
Dos. 2 o 1. Mínimo 2, ¿estás segura? O 1. Gabriel, abre el audio y cuéntanos cuántos son los mínimos para hacer una conferencia. Orrala lo dijo. ¿Qué? 150. Hermana, 150. Como mínimo. Como mínimo, no como máximo. Bueno, esa pregunta entonces se la vamos a hacer a Intriago. Intriago, ¿cuáles son el mínimo para hacer una conferencia? No sé, profe. No estuve atenta a esa parte. ¿Cuántos son? Uno. Profe, ¿sí me escucha, no? Profe, es uno, profe. Orrala, dale la respuesta. Profe, ¿sí me escucha, no? Sí, ahí ya te escuché. Entonces la respuesta es Dime. uno. Una persona, así es. Como mínima debe ser una persona para una conferencia. Bueno, terminamos con esto y vamos a trabajar con lo que les envié de los sismos y lo que tiene que ver con los orígenes, causas y consecuencias. Así que saque sus apuntes porque usted ya debió haber hecho ese trabajo. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a nombrar a los chicos que van a ingresar en esta conferencia. No, mínimo 3 no. Como mínimo solo debe ser una y como máximo 4. Voy a compartirles el texto de lengua donde yo les estaba indicando se preparan los estudiantes para hablar sobre sismo. Esa va a ser la conferencia taller del día de hoy, sismos. Y para esta conferencia necesito a López Chacón, que se prepare con su tema, y voy a elegir un varón, ya elijo el varón. Ok. Un ratito. No creo que es eso. Ok. Ok, ya la tengo lista. Empezamos. Sobre esto íbamos a trabajar en conferencia el día de hoy. Bueno, cuando hablamos de conferencia también deberíamos hablar de sus elementos o también llamada partes de una conferencia. Si hablamos de una conferencia que vamos primero a escribirla, porque es importante que la conferencia primero sea escrita. Y esta pregunta se la voy a hacer a Chichande. Chichande, ¿por qué la conferencia primero debe ser escrita?